Ahí está. Bien. Muy bien. Entonces, veamos una revisión de hidrodinámica, ¿sí? Que era el movimiento de los fluidos. Nosotros definimos que era un fluido ideal y dijimos que para los fluidos ideales íbamos a trabajar con dos ecuaciones. La ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Continuidad y Bernoulli. El fluido dijimos que era ideal. ¿Qué características tenía un fluido ideal? Era incompresible, su densidad no variaba, no tenía viscosidad, no había fricción entre las capas de fluido, el flujo era laminar, o sea que el movimiento se daba como si fueran láminas y no en forma errática o turbulenta, y el flujo es estacionario. ¿Qué quiere decir? Que en cada sección la presión y la velocidad se mantienen constantes en cada sección. ¿Cambia de una sección a otra? Sí, pero en cada sección siempre tiene la misma velocidad y la misma presión. La ecuación de continuidad nos decía que el producto, en una sección determinada de la cañería, el producto de la velocidad por el área se mantiene constante a lo largo de todo el flujo. ¿Sí? Entonces, en todas las secciones pueden tener distintas áreas y distintas velocidades, pero ese producto de velocidad por área se mantenía constante. Y ahí hablamos de cuando cerrábamos el pico de la manguera, que conseguíamos menor área y mayor velocidad, y veíamos cómo el agua salía de la manguera con mayor velocidad. ¿Sí? Ahí está el ejemplo. Ese producto de B por A, le llamamos caudal, o caudal volumétrico o gasto. O sea, ¿qué es el caudal? La velocidad por el área. Y además, ¿qué es el caudal? El volumen sobre el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero sacar el caudal que entra a mi casa agua, bueno, voy con un balde de agua de 20 litros, lo pongo debajo de la canilla, mido el tiempo que demora en llenarse los 20 litros y ahí saco qué caudal está ingresando en mi vivienda en este momento. ¿Sí? Si quiero saber cuál es la velocidad de la cañería, sabiendo el diámetro de la cañería, bueno, con la primera ecuación, teniendo el caudal y sabiendo la sección de la cañería, puedo saber qué velocidad tiene el agua en la cañería. Y después vimos la ecuación de Bernoulli, o el trinomio de Bernoulli. ¿Sí? La ecuación de Bernoulli no es una ley física independiente, sino que es una ecuación que es consecuencia de la aplicación de la conservación de la energía, en este caso no aplicada a un rígido, como hicimos en la primera parte de este curso, sino a un fluido ideal, ¿sí? A un fluido ideal. Esta ecuación es válida solamente para fluidos ideales. ¿Qué dice la ecuación? ¿Por qué los trinomios? Porque son tres términos. Un término de presión absoluta, P1, un término de energía cinética por unidad de volumen, un medio de ρ por V1 al cuadrado, y un término de energía potencial gravitatoria dividido unidad de volumen. O lo que se llama a P1 la presión absoluta, a un medio de ρ por V1 la presión dinámica y a ρ GH la presión hidrostática. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que la suma de esas tres energías, la suma de esas tres presiones, perdón, que la suma de esas tres presiones en una sección de la cañería por la cual hay un fluido en movimiento, se mantiene constante a lo largo de toda la cañería. Evidentemente puede aumentar la altura, ¿sí? Puede aumentar la velocidad o disminuir por la sección de la cañería, puede haber variaciones de estas tres, pero la suma de las tres, si el fluido es ideal, Bernoulli establece que se mantiene constante, ¿sí? Porque no hay ninguna pérdida, porque no hay pérdida en la cañería, no tiene ningún agujerito en la cañería, no hay nada que ingrese líquido, por lo tanto, la suma de esas tres expresiones siempre da constante, ¿sí? Repito, la presión absoluta,
la energía cinética por unidad de volumen y la energía potencial gravitatoria por unidad de volumen se mantienen constantes a lo largo de toda la cañería. Bien. Bueno, eso es lo que dice en esta frase. Perfecto. Y hoy vamos a detenernos un poco en ver algunas aplicaciones. Aplicaciones de ecuación de Bernoulli y resolución de problemas. ¿Cómo resuelvo un problema con Bernoulli? Bueno, eso es la idea de esta clase, es un poquito ver eso para terminar la parte de fluidos. Lo primero que vamos a ver es el teorema de Torricelli. ¿Sí? ¿Qué dice el teorema? ¿Qué es lo que muestra Torricelli? ¿Qué experiencia ha hecho Torricelli a partir de aplicar Bernoulli? Torricelli dice que tenemos un recipiente, un tanque, por decirlo así. Ese tanque no está cerrado, no está tapado, está abierto a la atmósfera, y considero que el nivel superior del tanque, que este nivel que tiene acá, se mantiene constante, siempre se mantiene a la misma altura. Evidentemente que para eso pase, debe haber alguna cañería de agua que entre agua acá y que salga acá, cosa que esto siempre se mantenga constante. Bien. Y Torricelli dice, ¿cuánto vale la velocidad que sale en una abertura que se le hizo a ese recipiente a una altura h por debajo de la línea superior, por el nivel libre del líquido? ¿Cuánto será la velocidad 2? Bien, entonces lo que hace Torricelli es plantear Bernoulli entre 1 y 2. ¿Sí? Planteo Bernoulli, perdón, entre 1 y 2. Bien. Entonces empiezo vamos a razonarlo así. Siempre que yo planteo Bernoulli, ¿se acuerdan que yo lo había dicho en la clase pasada? Siempre que planteamos Bernoulli es sobre una línea de corriente. O sea, yo tengo una línea de corriente así, que viene así y sale acá. Entonces, yo puedo plantear Bernoulli entre 1 y 2. ¿Sí? Bien. Entonces tengo que preguntarme en 1. Cada vez que plantee Bernoulli me voy a preguntar en 1. ¿Cuánto vale la presión absoluta? ¿Cuánto vale la velocidad en 1 y cuánto vale la altura en 1? Después voy a hacer lo mismo con 2. Sería analizar los tres términos en el estado inicial 1 y en el estado final 2. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto vale la presión absoluta en 1? La atmosférica. Vale la presión atmosférica. No sé cuánto vale, pero es la presión atmosférica. Bien. ¿Cuánto vale la altura en 1? Y 1. Y Y 1. 1. ¿Y cuánto valdría la velocidad 1 si ese nivel se mantiene siempre constante? 0. 0. Bien. Entonces voy a considerar que la velocidad en 1 es 0 porque ese nivel se mantiene constante. Seguramente no se mantiene constante. Seguramente va a descender. Pero como es tan grande el tanque y es tan pequeño el orificio, ese descenso a lo mejor en una hora baja 10 centímetros. ¿Sí? Nada, es casi 0. Por lo tanto lo puedo despreciar y puedo considerar que la velocidad ahí es 0. Perfecto. Entonces tengo B1 0, presión atmosférica, altura I1. En el punto 2, que ya sale del recipiente, ¿qué presión tiene el líquido cuando sale de fuera del recipiente? ¿Cuál es la presión del líquido que está saliendo? La presión atmosférica. También la presión atmosférica. En este punto, no sé cuánto vale la presión, no es la atmosférica. Pero cuando está en contacto con la atmósfera, vuelve a tener presión atmosférica. Por lo tanto, en el punto 2 tengo presión absoluta como igual a presión atmosférica. ¿Cuánto es la altura en 2? Y 1 menos I2. No, ¿cuánto es la altura en 2? Ah, perdón, I2. I2. Bien, I1 menos I2 es la diferencia de altura.
¿Y cuánto es la velocidad 2? Es lo que quiero calcular, ¿sí? Entonces planteo Bernoulli entre 1 y 2. Bueno, ahí me está explicando todo eso y planteo peso 1, tengo la ecuación completa, ¿sí? Tacho lo que dijimos que era 0, esto era 0, B1, ¿sí? Esto es presión atmosférica, esto es presión atmosférica, bien. Y me queda la expresión de esta manera. Esta presión atmosférica se cancela con esta, no sé cuánto vale, pero se cancelan. Por lo tanto, me queda que este ρ se cancela con este ρ se cancela con este ρ. Obtengo que la velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de 2GH. O sea que la velocidad 2 es la raíz de 2GH. Sería la misma velocidad que tendría si yo en este punto, acá, dejo caer un cuerpo. Cuando llega a este nivel, ¿qué velocidad va a tener? Una velocidad así, en la caída libre, para abajo. ¿Cuánto va a ser esa velocidad? La velocidad final al cuadrado sería la velocidad inicial al cuadrado más 2GH. Bueno, sería esa misma velocidad. ¿Sí? Como si yo tuviera una partícula acá y que sin fricción desciende hasta acá. Bueno, me da exactamente igual, me da 2GH. ¿Sí? Esa es la expresión de la demostración del teorema de Torricelli. Sirve para este único caso, pero nos va a ser de utilidad esto que hemos planteado acá, que como el área del orificio es mucho más pequeña que el área de la superficie, la velocidad del agua en la superficie es despreciable comparada con la velocidad del agua fuera del orificio. Eso me va a servir para resolver muchos problemas y cuidado, porque si yo tuviera en algún caso una tapa casi cerrado el tanque, ¿sí? Acá puedo tener una presión que no sea la atmosférica, ¿sí? Porque el tanque está cerrado y tenga presión. Bueno, es atmosférica cuando el tanque está abierto. O cuando el tanque tenga un ruptor de vacío. Los tanques del edificio tienen un ruptor de vacío. ¿Qué es un ruptor de vacío? Un cañito que se abre acá, que termina en una C para abajo, para que no entre agua ni bichitos, con una malla metálica. Y el objetivo de ese ruptor de vacío es que al tanque entre el aire y el tanque esté a presión atmosférica. ¿Sí? Entonces el tanque no puede quedar abierto, porque si llueve y la tierra quedaría dentro del tanque. Entonces yo lo cierro el tanque. Pero le hago una ventilación al tanque, de manera que no entre ni agua ni ningún cuerpo extraño, ningún bicho, nada, pero que sí pase el aire y que en este nivel esté a presión atmosférica. ¿Sí? Bien. Bueno, esa es una de las aplicaciones del teorema de Bernoulli. Una aplicación mucho más compleja, es el tubo de Venturi. ¿Sí? ¿Para qué utilizamos el tubo de Venturi? Bien. El tubo de Venturi lo determino para determinar la rapidez de los fluidos. ¿Sí? Con el tubo de Venturi voy a determinar qué rapidez tiene un fluido el fluido que va a estar circulando por esta cañería, por acá, a qué velocidad viene un fluido que ingresa por esta sección. Esperen que lo voy a hacer bien, acá. Así, ahí. ¿Qué velocidad tiene cuando ingresa esta sección? ¿Qué es lo que se le hace? Se le hace un estrechamiento al conducto y se observa que varía la velocidad. Porque si yo hago, en esta sección, reduzco la velocidad, por la ecuación de Bernoulli, menor velocidad, que significa mayor presión. ¿Sí? Menor velocidad, mayor presión. Y eso me va a determinar, haciendo lo que ahora vamos a analizar, cómo puedo obtener una expresión de la velocidad en función de la diferencia de altura del líquido manométrico. Fíjense a continuación. Tenemos este caso así. Así está expresado el medidor de Venturi. Repito, lo que quiero hacer es sacar la velocidad del fluido que viene por acá. Lo que sería
B sub 1. ¿Sí? En la sección 2 yo hice un estrechamiento. Y yo ¿qué datos conozco? Bien, yo voy a conocer el diámetro 1 o el área 1, porque si conozco el diámetro puedo sacar el área. Voy a conocer el diámetro 2, por ende el área 2. Y voy a medir la altura h minúscula, y voy a medir la altura h minúscula que tenemos aquí. O sea, la altura que se da en el tubo manométrico. Conozco la densidad del líquido, del fluido que estoy analizando, si no lo conozco lo mido, y sé que el líquido manométrico es mercurio y por lo tanto también conozco la densidad. Y por supuesto, en este tubo está circulando un fluido ideal. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para determinar P1? Veamos. Entonces, primero planteo continuidad. ¿Qué sabemos? Que por continuidad, B1 por A1 es igual a B2 por A2. Bien, entonces ahí ya tenemos una ecuación. Bien, como nosotros queremos calcular B1, vamos a despejar B2. Muy bien. No conocemos ni B1 ni B2 todavía. ¿Sí? Bien. Y me queda la expresión esta asterisco. No la puedo resolver porque, repito, no tengo ni B1 ni B2. Sí tengo A1 y A2. O puedo determinar A1 y A2 con los diámetros. La ecuación de Bernoulli la voy a plantear entre 1 y 2. ¿Qué tenemos entre 1 y 2? Que el tubo es horizontal. Si el tubo es horizontal, el término de la altura no hace falta que lo pongas porque se cancela. Por lo tanto, me queda el término de esta manera. ¿Sí? ¿Me están escuchando, chicos? Porque nadie me está haciendo ningún comentario, ni estoy viendo a nadie. Sí, profe. Sí, bueno, perfecto. En esta ecuación, peor que antes. No conozco B1, no conozco B2, pero tampoco conozco P1 ni P2. O sea, tengo una ecuación con 4 incógnitas. Bien, está bien, acá tengo otra ecuación. Tendría 2 ecuaciones, pero tengo 4 incógnitas en total. Para reducir incógnitas, lo que voy a hacer es, en lugar de tener P1 y P2 como 2 incógnitas, lo voy a poner como delta P. ¿Sí? ¿Dónde es mayor la presión? ¿En 1 o en 2? ¿Dónde tendrá mayor presión? Si en 2 tiene mayor velocidad, ¿qué tendrá? Mayor velocidad, menos presión. Mayor velocidad, menor presión. Bien, por lo tanto, P sub 1 va a ser mayor que P sub 2. Para que me dé positivo, el P sub 2 lo paso restando, así me queda un delta P positivo, y un medio de ρ por B1 cuadrado lo paso sumando. Muy bien. Entonces tengo esta ecuación. ¿Sí? Bien. Voy a reemplazar en esta ecuación B sub 2 por lo que tenía en la ecuación asterisco. Entonces me queda, en lugar de B sub 2, me queda esta expresión. En esa expresión ahora tengo delta P, que no conozco, y no conozco B1. Sigo sin poder resolver el problema. Bien, pero voy a tener la necesidad de plantear otra ecuación más. ¿Y cuál es la ecuación que voy a plantear? Lo que voy a decir ahora es, lo que voy a comparar es cómo es la presión en A y en B. ¿Cómo son esas dos presiones en A y en B? ¿Son iguales o son Iguales. distintas? Son iguales porque son al mismo nivel, a la misma altura y el mismo líquido. Por lo tanto, yo voy a plantear la presión en A por esta rama y la presión en B viniendo de esta rama. ¿Sí? Entonces digo, bueno, acá trabajé un poquito matemáticamente con esto. Comparemos la presión en el punto A con la presión en el punto B. Entonces, en el punto A, en A, ¿qué tenemos en A? Tenemos la presión en 1, que no sé cuánto vale, ¿sí? Más toda esta altura, a ver, lo voy a pintar para que se vea, toda esta altura, que está acá, que tiene el mismo líquido, que es el ρ, que es esta densidad, que sería agua, por ejemplo, por toda esta altura, que la altura es H mayúscula más H minúscula. Entonces, la presión en A es presión en 1
más Rho GH mayúscula más Rho GH minúscula. ¿Sí? Esa es la presión en el punto A. ¿Cuánto vale la presión en el punto B? Alguien que me diga cuánto vale la presión en el punto B. A ver. La presión manométrica en H minúscula del mercurio y la presión del agua en H mayúscula. Bien. O sea que la presión en... Más, Sí, sí, más la presión en B2 sería. en 2. Bien. Lo que dice acá el compañero es que la presión en B es Rho GH minúscula, Rho mercurio GH minúscula, más Rho del agua o Rho GH mayúscula, más la presión en 2. ¿Sí? Entonces la presión en B, fíjense, bueno, acá lo pone en otro orden, pero es lo mismo. Primero P sub 2, Rho GH mayúscula, Rho del mercurio GH. ¿Sí? ¿Y cómo es PA y PB? ¿Cómo son la presión en A y en Deberían ser B? iguales. Serían iguales, las iguales. Entonces me queda esta expresión. Y si ustedes se fijan en esta expresión, tienen Rho GH de este lado y Rho GH de este lado, que se anulan. O sea, no depende de la altura de esta H que tenemos agua en los dos lados, depende del H minúscula. Bien, y nuevamente, para poder igualarla con esta, lo que voy a hacer en esta ecuación, voy a hacer P1 menos P2. Entonces, este P sub 2 lo voy a pasar al primer miembro y este Rho GH lo voy a pasar al segundo miembro. ¿Sí? Y me va a quedar la expresión de esta manera. Bueno, ahí saqué de esta manera. ¿Sí? P sub 1 menos P sub 2 es Rho del mercurio por G por H menos Rho GH. Si ustedes se fijan, acá tengo G y H, factor común puedo sacar. ¿Sí? Entonces me queda esta expresión. Bien. Esa expresión que es P sub 1 menos P sub 2 igual a GH Rho del mercurio menos Rho, la voy a igualar con esta otra expresión, que es P sub 1 menos P sub 2. Bien, entonces vamos a igualar esas dos y me va a quedar esto que vemos aquí. Rho G, densidad del mercurio menos densidad del líquido, un medio Rho B1 cuadrado, A1 cuadrado menos A2 al cuadrado menos 1. En esta ecuación, la densidad del mercurio lo conozco y la densidad del líquido lo conozco, o lo puedo determinar. H lo mido, G es una constante, ¿sí? Las áreas las determino con el diámetro. Entonces, con esa expresión despejo B1. Y de ahí sale la velocidad en 1. Si tengo la velocidad en 1, con la ecuación, con la ecuación asterisco de acá arriba, puedo sacar la velocidad en 2, ¿sí? Puedo sacar la diferencia de presión, ¿sí? Con esta otra. Bueno, pero básicamente lo que yo quería sacar era la velocidad 1. Bueno, acá 1 lo deberé reemplazar por pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4, y a 2 reemplazarlo por pi por diámetro 2 al cuadrado sobre 4. Hacer eso, hacer la raíz de toda esta expresión, me daría, ahí está, esa ecuación que es la que determina la velocidad de la cañería a la cual yo le interpuse este tubo de Venturi. ¿Se entendió? Fíjense que acá hice un poquito todo. Acá hice continuidad al principio. ¿Sí? Primero hice continuidad. Después apliqué Bernoulli. Y después apliqué presión hidrostática, igualación de presión hidrostática. Todo lo que vimos en fluido está combinado en este, podríamos decir, problema. Porque esto podría ser tranquilamente un problema si me dan algunos datos. ¿Se entiende? Es complejo, porque hay muchas ecuaciones, pero bueno, yo le doy esto porque así cuando ustedes tengan que resolver problemas de este tipo, ya saben qué es lo que tienen que ir planteando. ¿Que ¿Es válida la continuidad? Sí. ¿Es válido Bernoulli? Sí. ¿Es válido igualar presiones? Sí. Bueno, todo eso lo tienen que combinar y después va a depender un poco del manejo matemático
que tengamos para resolver nuestro problema. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a ver ahora otro ejemplo, que es el tubo de Pitot. El tubo de Pitot es el que utilizan los aviones para medir la velocidad del avión. ¿Sí? Permite determinar la velocidad de un fluido. Es utilizado para determinar la velocidad de un avión y se lo coloca debajo de las alas. Bien, con el siguiente esquema, bueno, la expresión que vamos a llegar es esta, ¿sí? Pero para que se entienda mejor, veamos este esquema, esta representación. Fíjense, tengo un tubo del mismo diámetro constante, donde el fluido va a entrar por uno y salir por el extremo acá, por 3, digamos. Y hay un tubito, que hace que el fluido entre, y al entrar el fluido modifica esta altura H, donde hay un líquido manométrico que es mercurio. ¿Sí? ¿Qué pasa? En el punto 2, como esto está cerrado acá, el punto 2, la velocidad permanece nula. O sea que en 2, dentro de este tubo, la velocidad es 0. Pero la velocidad que ingresa por todo este conducto no es 0, y es la que yo quiero determinar, V sub 1. Bien, ¿qué es lo que voy a decir? Voy a plantear Bernoulli entre 1 y 2. ¿Sí? Bernoulli entre 1 y 2, sabiendo que es un tubo horizontal. Como es un tubo horizontal, no pongo el término de I, no hace falta o se cancelan. Y también lo que veo en esta ecuación es que esto es 0. B2 es 0. Entonces, nuevamente vamos a hacer este artilugio de decir P1 menos P2 o P2 menos P1, ¿cuánto es? Para poder igualarlo. Entonces yo digo P2 menos P sub 1, porque en P sub 2 es mayor que P sub 1, me da un medio de ρ por B1 al cuadrado. Bien. Nuevamente, no conozco P sub 1, no conozco P sub 2, no conozco delta P, no conozco B1. ¿Sí? O sea que en esta ecuación tengo 3 incógnitas, a lo sumo 2 si lo pienso como variación de presión. Bien, no me alcanza, por lo tanto, ¿qué harían ustedes ahora? ¿Qué harían con esta parte del tubo de acá abajo? Lo Calcular la mismo, presión. claro, plantear en A y B. ¿Sí? Plantear que la presión en A y en B son iguales. Entonces plantear la presión en A desde 1 y plantear la presión en B desde 2. Entonces fíjense lo que hacemos. Comparamos la presión en A con la presión en B, vamos con la presión en A. Acá, vamos a borrar para que se vea bien. La presión en A es la presión en 1, ¿sí? Más ρGH, o sea, la densidad del fluido, que es conocido, por G, por la altura H mayúscula, más la densidad del mercurio, considero que este líquido es mercurio, G por H. Bien. Eso me da la presión en A. Y ahora planteo la presión en B, que es la presión en 2, más toda esta altura de ρGH mayúscula más ρGH minúscula. Eso podría ser aire. La ρ podría ser, en el caso del avión, es aire, es la densidad del aire. ¿Sí? Yo tendré que tener como dato conocer qué densidad tiene el aire para poder después determinar la velocidad. Bien, y ahora lo que hago es igualar P sub A con P sub B. Y me queda esta ecuación. Y en esta ecuación, igual que antes, tengo ρGH y tengo ρGH, que se anulan. Por lo tanto, me queda así. Y nuevamente, para poder igualar esa ecuación con esta ecuación, con el asterisco, voy a hacer P sub 2 menos P sub 1 igual a algo, a lo que me quede. Entonces, ¿ven? Acá tengo que P sub 2 menos P sub 1 me quedó ρ del mercurio por G por H menos ρ GH. Y tengo G y H como factor común. Entonces saco factor común. Me queda esta expresión. Bueno, las dos que he marcado las voy a igualar, porque las dos están igualadas a P sub 2 menos P sub 1.
Entonces, igual esas dos ecuaciones, como hice antes, ¿sí? Y me queda esta expresión de acá. Y de ahí despejo B1. Y obtengo B1 en función de qué cosa? En función de medir H y de conocer las densidades del fluido y del mercurio. ¿Estamos? Bien, nuevamente hice el mismo procedimiento que hicimos antes. Planteé presiones, igualé presiones en A y en B, y planteé Bernoulli. Bueno, con el delta P de Bernoulli y con el delta P de las presiones lo igualo y despejo la incógnita de mi problema. ¿Se entiende entonces lo que hemos hecho? ¿Preguntas? Sí, Se entiende. Parece que no es tan difícil. Bien. Una de las tantas aplicaciones del teorema de Bernoulli es la sustentación de los aviones. Cuando un avión va por el aire, un avión va en el aire, a una determinada, a la velocidad de crucero, digamos, ¿sí? Que es la velocidad que lleva el aire prácticamente constante, ¿qué fuerza hay actuando? Si yo hago el diagrama de cuerpo libre del avión, ¿qué fuerzas actúan sobre el avión? Y el aire de frente, y después tendría que tener mayor... Eso sería una fricción, ¿no es cierto? Una sí, la fricción. resistencia del aire. Claro. Bien, ¿qué más? tendría que, Una turbina que lo impulsa hacia adelante y el aire que lo trata de frenar, ¿no es cierto? Claro. Eso en el eje X. La turbina del avión que lo hacen ir para adelante y la fricción que lo trata de frenar. Esas serían igual a cero si se mueve a velocidad constante. ¿Sí? Bien, ¿y qué otra fuerza hay? ¿Por qué no se cae? Porque esa es la que lo hace ir para adelante. la ¿por qué no presión se de cae? abajo es mayor que la presión de abajo es mayor que la de arriba. Claro, porque hay un peso. El avión tiene un peso, la fuerza peso. Tengo que hacer, de alguna manera, una fuerza que haga que sea igual al peso, para que esté en equilibrio. O sea, no está en la tierra apoyado, no hay normal, ¿sí? No hay un hilo, una soga que lo sostiene desde arriba. Entonces el avión se mueve en un plano horizontal a una determinada altura, con una determinada velocidad. Entonces yo digo, bueno, tengo por lo menos 4 fuerzas que actúan sobre el avión. El peso, la fuerza de las turbinas que van para adelante, la fricción para atrás, y algo que lo hace ir para arriba que es igual y opuesto al peso. ¿Eso cómo se consigue? Con las alas del avión. Por eso el avión tiene las alas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para a través del estudio que hacen los ingenieros aeronáuticos con las alas de los aviones, hacen que las alas no son rectas, planas, tienen una determinada forma. O sea, el aire que va por abajo hace un camino más corto que el que hace por arriba, ¿sí? Por esa forma que tiene. Abajo pasa prácticamente recto y por arriba tiene que hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que está sucediendo es que la presión hidrodinámica en la parte superior es menor que en la parte inferior, ¿sí? ¿Por qué? Porque la velocidad del aire en la parte superior es mayor que la inferior. ¿Por qué es mayor? Porque recorre en el mismo tiempo mayor distancia por esa forma. Entonces, en la parte superior, encima del ala, la velocidad es más grande que la inferior. Entonces, si hay mayor velocidad, menor presión. Eso hace a través de toda la superficie, esa presión que ejerce el aire en toda la superficie, se diseña el avión para que la superficie del aire, por esa diferencia de presión, genere una fuerza hacia arriba que sea igual y opuesta al peso. Y a esa fuerza se le llama fuerza de sustentación del ala del avión de los aviones. ¿Sí? Si el avión no tuviera, o se rompe un ala, o se rompe justo las dos últimas partes del ala, dice, bueno, seguiría en equilibrio. Sí, a lo mejor seguiría en equilibrio para poder descender y aterrizar, pero le estaría faltando superficie para que se pueda seguir moviendo con velocidad constante en el aire.
¿Se entiende? Entonces, gracias a que vuelan los aviones, al principio de Bernoulli, de haber ido estudiando cómo hacer la forma del ala para conseguir que el peso y la sustentación estén en equilibrio. Entonces yo diseño un avión, yo no, pero los aeronáuticos diseñan un avión que va a tener un peso, una carga de persona, una carga de equipaje determinada, ¿sí? En función de ese peso van a tener que diseñar las alas, la forma y la superficie, el largo, el ancho que tienen que tener para poder equilibrar con la sustentación el peso del avión y moverse en el aire a velocidad de crucero. ¿Estamos? Otra aplicación del teorema de Bernoulli. La sustentación es una fuerza neta orientada hacia arriba, ¿sí? La fuerza de sustentación. Es la presión por el área que tiene. Otro principio de Bernoulli es el atomizador, ¿sí? El atomizador que una corriente de aire pasa sobre un tubo abierto, reduce la presión encima del tubo, reduce la presión, disminuye la presión, ¿qué sucede? Aumenta la velocidad. Menor presión, mayor velocidad. ¿Qué sucede? Sale el agua vaporizada por los orificios del otro extremo, ¿sí? ¿Qué principio utiliza el atomizador? El principio de la ecuación de Bernoulli. Mayor presión, en este caso menor presión, mayor velocidad, ¿sí? ¿Qué otro caso? Las chimeneas, ¿sí? Las chimeneas son altas para aprovechar que la velocidad del viento es más elevada a mayor altura. Nosotros sabemos que el viento, nosotros cuando vamos al monumento allá arriba o cuando nos vamos a la terraza de un edificio, vemos que hay mucho más viento que lo que hay en la superficie, en la planta baja, a nivel de vereda. ¿Sí? El viento aumenta con la altura. Entonces, ¿qué sucede? Se aprovecha este concepto de que el viento es mayor en la punta de la chimenea que en la base de la chimenea. Entonces, el viento es, cuanto más rápido sopla el viento sobre la boca de la chimenea, más baja es la presión. Hay mayor velocidad y menor presión. Y mayor es la diferencia de presión entre la base y la boca de la chimenea. En consecuencia, los gases de combustión se extraen mucho mejor, ¿sí? Por esta aplicación del teorema de Bernoulli. Fíjense, y podríamos seguir enumerando el carburador del auto, un montón de ejemplos existen de aplicación del teorema de Bernoulli. Bien. Vamos a hacer problemas ahora. Vamos a ver si podemos resolver problemas. ¿Quieren hacer ustedes, intentar hacer ustedes los problemas y lo discutimos? Y yo les doy un ratito para que lo intenten hacer. ¿Les parece bien o prefieren que lo explique yo? Me da lo mismo. A ver, alguien más que me diga. Porque con esa respuesta no hago nada. Bueno, vamos a hacer un mix. Vamos a hacer un mix. Yo les voy a dar un tiempo para que ustedes lo piensen. Y lo vamos a ir haciendo. Dice, una regadera tiene 20 agujeros circulares de 1 milímetro de radio. Está conectada, bueno, yo acá traté de dibujarlo, ¿no? Estos son los 20 agujeritos que tiene. Está conectada a un tubo de 0,80 centímetros de radio. Sería el radio que tiene acá. Ahí. Si la velocidad del agua en el tubo es de 3 metros sobre segundo, es esta parte que marqué recién, es 3 metros sobre segundo, ¿con qué velocidad saldrá el agua por los agujeros? Bien. ¿Qué es lo que yo sé qué es lo que va a pasar con el agua que ingresa por acá, por esta sección? Perdón. ¿Cómo es el agua que pasa por acá con el agua que sale acá? ¿Qué es lo que es igual en esta sección y en esta sección?
el área no es igual. ¿La velocidad es igual? Tampoco. Tampoco. ¿Qué es lo que tengo que plantear yo que sí es constante? La velocidad por el velocidad del área. agua. El caudal. Muy bien, la velocidad por el área. El caudal que pasa en la sección acá arriba es el mismo que el caudal que sale por los agujeros. Bien. El caudal que pasa por la sección de arriba es los 3 metros sobre segundos por el área que genera los 80 centímetros de radio. ¿Sí? Ese caudal va a ser igual a un caudal que sale por 20 agujeros de 1 milímetro de radio y multiplicado por la velocidad. Entonces voy a plantear continuidad entre 1 y 2, por decir así, entre la sección de 0,80 de radio y la de 1 milímetro para plantear que el caudal es el mismo. Por lo tanto, voy a decir que la velocidad en 1, vamos a suponer que acá tengo 1 y acá tengo 2. ¿Sí? Entonces la velocidad en 1 por el área 1 va a ser igual a la velocidad 2 por el área 2. La velocidad 1 es 3 metros sobre segundos. ¿Sí? Y el área 1 es el área que se corresponde a los 0,80 centímetros de radio, que sería pi por 0,80 centímetros cuadrados, pi por radio cuadrado. Esa va a ser igual a la velocidad 2 por el área de los 20 agujeros. El área de los 20 agujeros es 20 por pi por 0,10 centímetros cuadrados. Como acá era milímetro y acá era centímetro, lo puse todo en centímetros. O lo pongo todo en milímetros o lo pongo todo en metros, pero todo en la misma unidad. Bien, evidentemente este pi y este se van a ir y voy a despejar b sub 2 que me da 9,6 metros sobre segundo. Esa es la velocidad que sale por cada uno de los agujeros el agua. ¿Sí? De 3 se amplió a 9,6 metros sobre segundos. Bien, otro problema. Y aquí sí vamos a analizar bien cómo es esto de Bernoulli. Un tanque sellado, cuidado, un tanque sellado contiene agua hasta una altura de 11 metros. Contiene también aire sobre el agua a una presión manométrica de 3 atmósferas. ¿Qué quiere decir que es una presión manométrica? ¿Es una presión absoluta o una presión relativa? ¿Qué sería si es manométrica? Relativo. Sí, Relativo. no tiene en cuenta la presión atmosférica. ¿Sí? No la tiene en cuenta. Es la manométrica. Sale agua del tanque a través de un agujero pequeño en el fondo, calcula la rapidez de salida del agua. Bien. Para esto es necesario hacer un dibujo. Fíjense lo que decimos. El tanque está cerrado herméticamente y acá arriba tengo los tres atmósferas de presión manométrica. Y tiene 11 metros. Y quiero sacar la velocidad que sale acá abajo. Bien. Pregunto. Yo voy a plantear Bernoulli, antes de preguntar, yo voy a plantear Bernoulli entre este punto y este acá que sale. O sea, este va a ser 1 y este va a ser 2. Estado 1 y estado 2. Estado 1 y estado 2. En el estado 1, si planteo Bernoulli entre 1 y 2, cada vez que yo planteo Bernoulli tengo que buscar la línea de corriente y preguntarme en cada punto sobre los 3 términos de Bernoulli. ¿Sí? Esa es una forma ordenada de pensar Bernoulli. Digo, bueno, en el punto 1, ¿qué altura tiene el punto 1? 0. Vuelvo a preguntar. En el, 11 metros. en el punto 1, ¿qué altura Perdón, tiene? sí. 11 metros. En el punto 2, Ahí sí 0. Cero. ahí 0. Bien, entonces la altura ya la tengo. 11 y 0. ¿Cuánto es la velocidad en 1? 0. Vamos a suponer que es 0. ¿Sí? Porque un tanque grande, como dijimos antes, en 1 es 0. En 2 es lo que me pide. B2 es mi incógnita. Bien. ¿Cuánto es la presión absoluta en 1? 3 atmósferas. No.
repito la pregunta, porque esto es muy importante. ¿Cuánto es la presión absoluta en 1? ¿Qué era la presión absoluta? La absoluta era la... Sí, escucho. Más la manométrica. Bien. La atmosférica más la manométrica. Sería 3 atmósferas más la atmosférica, ¿no es cierto? Eso sería la presión absoluta en 1. ¿Cuánto vale la presión absoluta en 2? Que ya sale del tanque. Se encuentra con la... ¿Qué presión hay cuando salió del tanque? La atmosférica. La atmosférica. O sea que la presión 1 es 3 atmósferas más la atmosférica. La presión 2 es atmosférica. ¿Le influye igual por más que el tanque sea cerrado? ¿Qué cosa? Que en el punto 1 le influye igual también la atmosférica, por más que el tanque sea cerrado. Sí, porque lo que me dije, porque depende por cómo te lo den, qué dato te dan, porque a vos te dicen que la presión es la atmosférica, está medida la mano, perdón, que la presión que te dieron de 3 es manométrica. O sea, se midió sin considerar la atmosférica. Si no, tendría que haberte dicho, la presión absoluta es de 3, ahí la hubieran considerado. Es según cómo se mide esa presión dato. ¿Sí? Perfecto. Por eso acá yo insistí mucho que era una presión manométrica. Bueno, muy bien. ¿Qué me queda? Plantear Bernoulli entre 1 y 2. Vamos a hacer eso. Escribo toda la ecuación. Ahí, pues le decía. 1, le escribo la ecuación completa. B1 es 0. ¿Sí? I2 es 0. Me queda la expresión así. Reemplazo presión atmosférica más 3 atmósferas, que es 3 por 101.325 newtons sobre el metro cuadrado. Eso es una atmósfera. Más ρg por 11 metros. Y fíjense que acá también me queda presión atmosférica y presión atmosférica. ¿Qué pasa con esas presiones atmosféricas? Se cancelan. Esta se cancela con esto. No sé cuánto vale, pero sí valen lo mismo. ¿Qué despejo? B sub 2. Así es como se trabaja con Bernoulli. Así es como yo debo resolver problemas de Bernoulli. Plantear un estado 1 y un estado 2 que sean parte de una línea de corriente. Y una vez que yo hice eso, preguntarme en el estado 1 cuánto vale I1, cuánto vale B1 y cuánto vale P1. Tanto. ¿Lo conozco o no lo conozco? ¿Cuál es mi incógnita? Lo mismo en 2. Si yo, de esos 6 términos, son 6 términos, en 1, 3 y en 2, 3. De esos 6, algunos son 0, pero vamos a suponer, no considero los que son 0. Los que son 0 los considero como que los tengo, que son datos. De esos 6, hay 5 datos, incluyendo los 0, despejo mi incógnita, que en este caso sería B2. Este es un problema en el cual lo pude resolver porque de los 6 conocía 5 y no conocía 1. ¿Con qué lo puedo combinar? Con la ecuación de continuidad. ¿Sí? A lo mejor no tengo, en esta ecuación B1 y B2 no los conozco. ¿Sí? No conozco ni B1 ni B2. Entonces tengo una ecuación con dos incógnitas, B1 y B2. Pero también tengo la posibilidad de plantear Bernoulli. Plantear continuidad entre 1 y 2. Y decir que B1 por A1 es igual a B2 por A2. Entonces ahí ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, B1 y B2. ¿Sí? Entonces, los problemas de Bernoulli se plantean de esa manera. Planteo la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Tengo siempre en hidrodinámica esas dos ecuaciones. Tendré que ver cómo hago, y como vimos antes, en el caso que haya algún tubo manométrico, las presiones igualarán 2 puntos. De ahí no voy a salir. Los problemas que vamos a hacer son de ese tipo. ¿Se entiende? Sí, Es muy difícil. Veamos otro problema. Ahora sí quisiera que ustedes lo plantearan en una hoja y dar un ratito de tiempo. Dice, le digo lo que dice y veamos qué es lo que podrían hacer ustedes y qué intentan hacer. Fluye agua continuamente de un tanque abierto como el de la figura 912. Esos son problemas de la guía, ¿eh? La altura en 1 es de 10 metros y la sección 2 y 3 son de 2, están a 2 metros. Este está a 2 y este está a 10. El diámetro en 2 es de 4 centímetros.
¿sí? Y el diámetro en 3, que ya sale el líquido fuera, ven que sale fuera de la cañería, es 2 centímetros. El área del tanque es muy grande en comparación con el área transversal del tubo, eso para decirme que la velocidad en 1 es 0. Calcular el caudal de salida en metros cúbicos sobre segundo. Bueno, primero para calcular el caudal de salida yo diría calcular B3. Calcular B3. A ver si ustedes en su hoja se animan a decirme cómo calculan B3. Planteando Bernoulli por, de esta manera, de 1, así viene por acá, viene por acá, viene por acá, así, y sale acá, sale ahí. Entonces planteo Bernoulli entre el estado 1 y el estado 3. Podría hacerlo entre 2 y 3, pero ahí me van a faltar datos. Entonces lo vamos a hacer entre 1 y 3. A ver, díganme cuánto les da la velocidad 3 planteando Bernoulli entre 1 y 3. A ver si se entendió lo que dijo Torricelli. A ver, díganme. Háganlo, por favor. No importa si no lo hacen bien. Inténtenlo hacer. Si alguien le da el resultado, me lo dice. Voy a buscar acá a ver cuánto da. Acá lo tengo. Si alguien lo puede hacer y calcular, me lo dice y vemos si está bien o no. Creo que sería entre 1 y 2 y después entre 2 y 3. No, entre 1 y 3 directamente. Entre 1 y 3. Ah, ok. Porque vos elegís el punto que vos quieras. Es como trabajo y energía. Que vos decís entre estado 1 y 5, 2, 3. Elegí el estado inicial y el estado final. En el lugar que te convenga más. Porque a lo mejor si lo haces entre 1 y 2, tenés una ecuación con dos incógnitas y no te sirve. A ver, ¿quién me dice cuánto le da la velocidad 2? La velocidad 3. Bueno, ¿alguien lo hizo? Pero díganme.
Bueno, vamos a plantearlo entonces. A ver, ¿alguien lo hizo? ¿Alguien me puede dar un valor? Bueno, A mí me dio 12,5, pero no sé si está perfecto, bien. perfecto. Está muy bien. Da 12,5. Olivia, No, yo no lo terminé. bueno, a ver, termine lo de. Pero, no, pero hacelo y yo voy viendo si lo hice bien Bueno, hasta el fíjense final. entonces. Planteo Bernoulli entre 1 y 3. Y nuevamente, pregunta, en 1, ¿cuánto vale la presión 1? Atmosférica. No, ¿Cuánto vale la altura 1? ¿Cuánto vale la altura 1? 10 10. metros. 10. 10. 8 si yo pongo el 0 en 2 acá abajo. Bueno, vamos a poner 10. 10. ¿Cuánto vale B1? 0. B sub 3. En dos la presión no es 0, pero en 3 es atmosférica. O sea que P1 y P3 son las dos atmosféricas. H3 es 2 metros y B3 es mi incógnita. ¿Sí? Entonces esto me queda así, atmosférica y ahí. ¿Sí? Esto H1 es 10, H3 es 2, presión atmosférica y presión atmosférica se cancelan, me queda la ecuación así. Esto pasa restando, me queda 2G H1 menos H3. O sea que B3 es la raíz de 2 por G por 8 metros. Si yo hago con la calculadora raíz de 2 por 9,8 por 8, me da lo que dice acá el compañero, 12,52 metros sobre segundo. Bien, pero no me pidió esa velocidad, me pidió el caudal. ¿Cómo saco el caudal si sé que por 3, por la sección 3, que tiene 4 centímetros de 2, no, espere, de 3, en el área de 3 es 2 centímetros de diámetro. Multiplico No, esa no, no, estoy velocidad diciendo por... más. Estoy diciendo más. El diámetro de la sección 2 es 4 centímetros. Y no leo acá. 2 dice el otro. 2 centímetros, dice. Porque tengo un cartelito acá que no sé dónde Sí, sale sí, que 2 me. centímetros. 2 centímetros. El 2 centímetros el diámetro. Entonces, esto por un área de 2 centímetros de diámetro, o sea, por pi por 2 al cuadrado sobre 4, me daría el caudal. Pi por 2 centímetros al cuadrado sobre 4. Ese es el caudal. Pero me lo da en metros cúbicos sobre segundo y me lo da, bueno, me lo pide en metros cúbicos sobre segundo. Listo, está bien, me lo pido en eso. ¿Sí? Si me lo pide en litros, recuerden que 1000 litros es un metro cúbico. Y lo pasan a litros. Bien. Ahora, ¿cómo calculo la presión manométrica en 2? Ahora, la presión en 2 no es más la presión atmosférica, es distinta de la presión atmosférica. Entonces, ahí yo tengo que plantear la presión en 2. Y lo voy a hacer, por ejemplo, entre 1 y 2, o lo podría hacer entre 2 y 3. ¿Sí? Lo puedo hacer entre 1 y 2 o entre 2 y 3. Yo voy a elegir hacerlo entre 1 y 2. Si yo lo hago entre 1 y 2, en 1, ya sé, en 1 tendría todo esto, ¿no es cierto? En 1 tendríamos esto acá, igual a esto. ¿Sí? La velocidad 0, la presión atmosférica, rho g H1. Bien. En dos, la altura la conozco, son 2 metros. No conozco ni B2 ni presión 2. ¿Cómo hago si entre 1 y 2 tengo dos incógnitas? B2 y presión 2. Tengo una ecuación con dos incógnitas. ¿Qué necesito? Otra ecuación. B2 la podés calcular igualando B1 por área 1 igual a velocidad 2. No, en realidad velocidad 2 por área 2 igual a velocidad 3 por área 3. Exactamente. O sea, una ecuación es Bernoulli entre 1 y 2. Una ecuación. Dos incógnitas tengo en esa ecuación. Presión en 2 y velocidad 2. No me sirve esa sola ecuación. Pero como dice acá el compañero, puedo utilizar la ecuación de continuidad porque yo sé que el caudal que pasa por 2 es el mismo que sale por 3. Por lo tanto, B2 por A2 es igual a B3 por A3.
Bien, entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles? B2 y P2. Bueno, ya puedo resolver el problema pensándolo de esa manera. Entonces, fíjense lo que yo hago. Digo que Q es B2 por A2, que el caudal es constante, que B2 por A2 es igual a B3 por A3. Y despejo B sub 2. Me da que B sub 2 es 3,13. ¿Sí? Bien, una cuarta parte de B3 porque el diámetro era la mitad. Bien, ya tengo la velocidad en 2. ¿Qué hago ahora? Aplico Bernoulli entre 1 y 2. Bien, la presión en 1 es atmosférica. Ρg H1. El P1 es 0. La presión en 2 es la presión atmosférica más la presión 2 manométrica, que es la que me pide. A mí me piden la manométrica. Entonces la separo. Como es una presión absoluta, digo que la atmosférica más la manométrica. A mí que me piden esta, la manométrica. Bien, más ρ GH2, H2 es 2 metros, y un medio de ρ por B2 al cuadrado, y B2 lo calculé recién. En esta ecuación, lo único que no conozco es la presión 2 manométrica, ya que la presión atmosférica, esta se anula con esta. ¿Sí? Y el resto lo conozco a todo. Por lo tanto, despejo P sub 2. P sub 2, manométrica, me queda todo esto. Estos son 8 metros, y a ρ G 8 metros le resto un medio de ρ por B2 al cuadrado. Y me da 73.502 pascales. ¿Se entiende? Entonces, así es como se resuelven los problemas de Bernoulli. Como en este último caso, combinando, en algunos casos, como en el punto A, solamente planteo Bernoulli, me es suficiente. Una ecuación con una incógnita resuelvo. En el caso B, no me alcanzaba porque me quedaba una ecuación con dos incógnitas. Entonces, como Bernoulli, para los fluidos ideales, Bernoulli lo puedo combinar con continuidad, tengo dos ecuaciones, la de continuidad y la de Bernoulli. Puedo, con esas dos ecuaciones, calcular dos incógnitas. Bien, combino las dos ecuaciones. Si además hay un tubo de Venturi, como vimos al principio, además de estas dos ecuaciones, voy a plantear que las presiones en algún punto son iguales. Entonces la planteo por la izquierda o por la derecha y las igualo. Entonces ahí tengo una tercera ecuación. Pero siempre es así el procedimiento. Siempre es el procedimiento así. ¿Estamos? ¿Preguntas? Bien. Otro problema, y terminamos con la parte de los problemas. Por la cañería de la figura circula agua de densidad 1000 kilos sobre metro cúbico. En la sección 1 la velocidad es de 2 metros sobre segundos y el diámetro 20 centímetros. En la sección 2 el diámetro es 10 centímetros y está un metro por encima que en 1. Calcula el caudal que circula por la cañería. A ver, vamos a ver los datos primero bien. De nuevo, vamos a repasar los datos. Ya, la densidad del agua la conocemos. El fluido es ideal. No dice que en estos problemas ustedes no van a ver qué dice, ni en la actividad fluido ideal. Suponemos que todos los problemas que hacemos son de fluido ideal, ¿sí? Aunque no lo diga, son fluidos ideales. Tengo, en uno tengo, B1 lo tengo y el diámetro lo tengo. Si tengo B1 y el diámetro 1, ¿puedo sacar con caudal? Si tengo B1 y diámetro 1, ¿cómo Sí. calculo el caudal? Los multiplicás. Claro. Pero cuidado, no al diámetro por la velocidad, al diámetro Claro, lo por el pasás a área. área. Bien, entonces hago pi diámetro 1 al cuadrado sobre 4, eso me da el área. Pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4 o pi por radio al cuadrado me da el área. Bien, entonces el caudal es B1 por A1. Ahí tengo el caudal. ¿Cómo calculo la velocidad en la sección 2? Si en la sección 2 tiene 10 centímetros y no 20 centímetros. ¿Cómo hago para calcular el diámetro, la velocidad en la sección 2?
por continuidad. El caudal que pasa por 1 es igual al caudal que pasa por 2. B1 por A1, ¿a qué es igual B1 por A1? A B2 por A2. Exactamente. Calculo 2, o calculo, como tenía el caudal es B2 por A2, o B que es igual a B1 por A1, despejo y me da la velocidad. Como el diámetro es doble, 1 era 2, la velocidad era 4 veces más grande. Bien, ¿y ahora qué me queda? La diferencia de presión entre 1 y 2. ¿En dónde hay más presión? ¿En 1 o en 2? En 1. En 1 hay más presión porque hay menos velocidad, ¿sí? Entonces tengo que hacer P sub 1 menos P sub 2. ¿Cómo calculo la diferencia de presión entre 1 y 2? ¿Aplicando qué cosa? Bernoulli. Bernoulli. Entonces planteo Bernoulli entre 1 y 2. Bien. P sub 1 menos P sub 2 van a ser la incógnita. ¿Tengo B1? Tengo B1. ¿Tengo B2? Tengo B2. ¿Cuánto es H1 y cuánto es H2? H1 0 y H2 1. Bien. Tengo, entonces, ¿qué hago? Anulo lo que me había dado 0, que es H1. Hago P sub 1 menos P sub 2 y me queda esta expresión. La reemplazo y obtengo la diferencia de presión 39.800 pascales, 39,8 kilopascales. ¿Está? Bien. Ese es el procedimiento para resolver los problemas de fluidodinámica, de hidrodinámica. ¿Sí? En la guía hay una excesiva cantidad de problemas. ¿Sí? Tanto así como 46. ¿Sí? El motivo era que antes este era el último tema, muchas veces no se alcanzaban a hacer los problemas, y bueno, puse yo muchos problemas en la guía para que los alumnos tuvieran el material para cuando tenían que rendir el final. ¿Sí? No sé si ahora hará falta hacer 46 problemas, más la actividad, a lo mejor sea mucho, pero bueno, ahí tienen los problemas para hacerlos. Bien, para terminar, ¿qué pasa con el flujo real? ¿Cómo sería la ecuación de Bernoulli? No, esto es informativo, ¿sí? Esto no vamos a tomar problemas de este tema, pero sí para que ustedes lo manejen el concepto. ¿Qué pasa si el fluido es real? ¿Sí? Si el fluido es viscoso, se produce una pérdida de energía mecánica por la acción interna entre capas del propio fluido. ¿Sí? Trabajo de fuerzas internas, y por la fricción con las paredes del conducto, trabajo de fuerzas externas. ¿Sí? Bien, la ecuación de Bernoulli, que representa la conservación de la energía, puede corregirse para considerar estos efectos. Entonces, uso la ecuación de Bernoulli, pero con una corrección. ¿Sí? Si el fluido fluye desde la sección 1 hasta la sección 2, entonces se incluye un término, PF, en el segundo término de la ecuación, que contempla las pérdidas de energía por unidad de volumen entre ambas secciones. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Que ahora mi ecuación de Bernoulli va a quedar expresada de esta manera. La energía en el primer miembro voy a tener la presión absoluta, la energía cinética por unidad de volumen y la energía potencial gravitatoria por unidad de volumen. Lo mismo en la 2, pero ya no va a haber una igualdad porque hay pérdida de energía. Entonces en la 2 sumo un valor de pérdida de energía. Este valor es muy complejo para determinar. ¿Por qué decimos que es complejo? Porque, bueno, es difícil aproximar ese valor al valor más real que vamos a tener después cuando midamos la pérdida de energía en la conducción verdadera. Por eso, tenemos ecuaciones que nos permiten, el PF es difícil realmente estimarlo. Y lleva mucho, una asignatura prácticamente para analizar todas las pérdidas que puede haber y cómo cuantificarla y cómo determinarla, cómo reducir esas pérdidas. Bueno, eso es bastante complejo. También podría pasarme
podría pasarme, de hecho pasa mucho, que entre las secciones 1 y 2 se ponga una bomba, ¿sí? Entre la cañería de la salida del tanque de bombeo del edificio donde viven ustedes, o donde van a vivir cuando estén en Rosario a lo mejor. Hay una bomba que impulsa el agua al tanque de reserva, ¿sí? Si no, el agua no subiría por gravedad hasta el tanque de reserva. Entonces, la energía que tiene abajo no es la misma que la que tiene arriba. ¿Por qué? Porque se ha entregado energía a través de una bomba. Entonces, ahí lo que tenemos es que sumar o restar la potencia de la bomba o la potencia de lo que se le ha agregado al sistema. Entonces, los fluidos ideales, debemos contemplar las pérdidas y además tenemos que estudiar qué pasa cuando se entrega energía a través, por ejemplo, de una bomba o de una turbina. ¿Sí? Cada uno de estos términos tiene unidades de energía por unidad de volumen o presión, expresada en términos de un caudal volumétrico Q y de la potencia de la bomba o de la turbina, que resulte en el caso. Bien.